Los fieles tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y ávida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Código de Derecho Canónico número 212, inciso 3. Defiendetufe.com, al servicio de la nueva evangelización, presenta al predicador católico Martín Zavala, ex ateo y ex testigo de Jehová, con una enseñanza que fortalecerá tu fe. Saludos, estimado hermano en Cristo. Te habla Martín Zavala, misionero católico. El día de hoy quiero compartirte algo muy especial para ti, estimado hermano sacerdote, para ti también, hermano misionero, para ti, laico comprometido, para ti, hermano diácono, y especialmente para usted, excelentísimo señor obispo. Es una reflexión pastoral y un llamado urgente de parte de un misionero y apologista católico por 32 años. ¿De qué se va a tratar la enseñanza o el mensaje del día de hoy? Lo he titulado así: El Sínodo de la Amazonia, sectas y apologética, el gran pecado de omisión. ¿Por qué le llamo así y qué es lo que quiero compartirte el día de hoy? Por lo siguiente: durante semanas se ha celebrado el Sínodo de la Amazonia y han salido varias reflexiones y propuestas muy buenas de todo ello. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que ha habido algunas polémicas fuertes y a veces justificadas sobre temas y hechos como el de las mujeres diaconisas, la promoción de sacerdotes casados, el sincretismo religioso, el uso del lenguaje inclusivo, el caso de los rituales espirituales amazónicos que se celebraron o se hicieron en la iglesia Santa María en Transpontina y en los jardines también del Vaticano, donde se usaron imágenes que nadie sabía ciencia cierta que eran y que después se comentó o dijo que eran de Pachamama, la Madre Tierra. En otro artículo video hablaré algo sobre eso también. Hoy quiero centrarme y platicarte de algo que es verdaderamente preocupante y mucho más grave o muchísimo más grave de lo que has oído del Sínodo de la Amazonia. Son 6 puntos que espero que cambien totalmente tu forma de ver este sínodo recién terminado. Vayamos a la primera. ¿Qué es eso o por qué hablamos del gran pecado de omisión? Número 1. Existe una profunda realidad ignorada. Sí, así como lo oyes, existió en este sínodo una profunda realidad ignorada. ¿Cuál es la realidad ignorada que estoy mencionando en este primer punto? El hecho de la pérdida de 15 millones de católicos en manos de las sectas protestantes fundamentalistas en la Amazonia en los últimos 50 años. ¿Por qué digo esto? En medios seculares y de la Iglesia, al hablar del sínodo, habrás escuchado que los grandes temas presentes fueron la valorización de su cultura, los derechos de los indios, el cuidado de la naturaleza, la ecología integral, el acompañamiento en vez del proselitismo, la denuncia de abusos contra su mundo, la supuesta necesidad urgente de sacerdotes casados, los ritos panamazónicos, la teología india, etc. Muchos elementos positivos, pero algunos otros altamente cuestionantes. Sin embargo, hay una voz, o más bien diría yo, un grito profundo y desgarrador de la Amazonia que muchos de los líderes nuestros no vieron, no quieren ver, o peor aún, no les interesó ni se preocuparon en lo más mínimo por ello. Es un grito que rebasa esta zona geográfica, un grito, digo yo, que el mismo Jesucristo, buen pastor, haría. Ese grito es: despierta, Iglesia Católica, ya hemos perdido la Amazonia. Sí, así como lo escuchas, ese es el grito que faltó y no se escuchó. Despierta, Iglesia Católica, ya hemos perdido la Amazonia. Sí, hermano, hablar de los grandes temas ya mencionados en el sínodo y oír las voces de la Amazonia, pero no escuchar esta triste realidad es muy grave. El no hablar prácticamente nada o muy poco del hecho de que 15 millones de católicos abandonaron esa zona, la Amazonia, en los últimos 50 años, se trata de algo muy grave.
¿Por qué? Porque se trata de vida o muerte espiritual, de la fe que Jesucristo nos ha dejado en su iglesia. Los datos de esta realidad son escalofriantes, y más aún, el hecho de no verlo así. Escucha atentamente lo siguiente. El 46% de los 34 millones de personas que viven en la región amazónica ya no lo son. Repito, el 46% de los 34 millones de personas que viven en la región amazónica ya no son católicos. Ya no son católicos. Esto lo afirma el Atlas Panamazónico en la página 35, a través de REPAM, que es uno de los órganos oficiales que ayudaron a organizar el sínodo. Ellos mismos lo afirman, repito, en la página 35 del Atlas que ponen, tú mismo lo puedes confirmar en internet. Y si de acuerdo al censo brasileño de 1970, en ese tiempo éramos el 91.8%. Repito, y de acuerdo al censo brasileño de 1970, en ese tiempo éramos el 91.8%. Eso quiere decir que millones y millones de personas pasaron a engrosar las filas protestantes en sus diferentes vertientes, pues Brasil abarca al menos un 50% de la región amazónica. En los últimos 50 años, de ser más de un 90% en esa zona amazónica, se ha caído a un máximo de un 54%. Eso es pésimo desde un punto de vista pastoral. La pérdida de millones y millones de católicos que se fueron hacia iglesias, sectas o grupos fundamentalistas. El dedo en la llaga lo puso hace unos días el vaticanista Sandro Magister al señalar este aspecto. Y hoy lo que haré en este primer punto no es quitar el dedo de ahí, al contrario, meterlo más profundamente para que aquellos que están dormidos espiritualmente ante esta realidad despierten de su somnolencia y griten: ya basta, no puede ser, es suficiente. Es necesario despertar a algunas personas, algunos líderes nuestros que no están viendo esta grave realidad. De acuerdo a los mismos datos mostrados por el REPAM, que es la Red Eclesial Panamazónica, que es una de las organizaciones principales que colaboraron en este sínodo, el 46% de la Amazonia ya no son católicos. Eso quiere decir que se han ido hacia las sectas e iglesias protestantes de corte fundamentalista. Mira bien la gráfica. Si estás mirando el video, mira bien la gráfica para que tú mismo confirmes que no es una exageración, sino datos presentados por este organismo oficial y principal que colaboró en el sínodo. Si no te lo estás viendo, te lo voy a mencionar rápidamente. Y mira quiénes son los que están creciendo. Allí, en esa zona, de acuerdo a la gráfica que ellos ponen, los mismos espiritistas son ya un 1%. La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, 1%. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, 1%. La Iglesia Cuadrangular, 2%. Iglesia Cristiana de Restauración, 2%. Bautistas, 2%. Iglesia Universal del Reino de Dios, 2%. Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, 2%. Iglesia de los Santos de los Últimos Días, 2% también. Otras iglesias evangélicas, 2%. Las Asambleas de Dios, 3%. Iglesia Cristiana Evangélica, 4%. Iglesia Adventista del Séptimo Día, 4%. E increíblemente, los Testigos de Jehová, un 5%. Suma los porcentajes de los grupos fundamentalistas que he mencionado, incluyendo a los Testigos de Jehová, y eso da un 33%. Agrégale ahora un 13% de otras iglesias que no tienen relación entre ellas mismas, que en el mismo documento del REPAM lo señala, y eso da un 46% de protestantes, fruto del éxodo de católicos hacia las sectas. Se nos fueron y el sínodo se quedó prácticamente mudo ante esta vergonzosa realidad y estos pésimos y tristes resultados del abandono de millones de personas, incluyendo indígenas, de esta bendita Iglesia Católica. Se nos fueron y el sínodo se quedó prácticamente mudo ante esta realidad y estos pésimos y tristes resultados del abandono de millones de personas, incluyendo indígenas, de esta bendita Iglesia Católica. Sí, hermano laico, religioso, sacerdote y obispo, años de planeación para este sínodo.
50 años de un estilo misionero de muchos en esta área. Organizaciones eclesiales importantes planeando este proceso sinodal. Tuvimos un documento preparatorio. Tuvimos la Instrumentum Laboris o documento de trabajo. Tuvimos también las relaciones de los círculos menores. Tuvimos la Relatio Synodis o documento final. Y nadie, o prácticamente nadie, a excepción de unos cuantos pastores nuestros, hablaron de esto, como fue el caso del padre Martín Lasarte, responsable de la animación misionera en África y en América Latina de la Congregación Salesiana, que señaló fuertemente esta grave realidad. Y por eso, este es el pecado de omisión eclesial más grande de los últimos tiempos. Perder más de 15 millones de católicos en 50 años, perder lo que se había ganado en mucho tiempo y guardar silencio con los principales líderes nuestros hablando de esa zona y callando, omitiendo o no haciendo prácticamente ninguna referencia a esta grave realidad. Sí, lo que se ganó en 500 años se perdió en los últimos 50. Y lo peor, o muchísimo peor, es que la gran mayoría de los participantes del sínodo no vieron esto. No lo quisieron ver, o peor aún, no les importó. Y si, como dice la Biblia, Jesucristo nos menciona, de lo que rebosa el corazón habla la boca, esto es mucho más grave que todo lo que se haya hecho polémica en el sínodo, pues quiere decir que el corazón de muchos estaba lleno de selva, madre tierra, bioma, protección ambiental, cultura, ecosistema, derechos humanos, justicia social, Pachamama, ríos, ecología integral, derechos indígenas, rito amazónico, teología india, lleno de todo esto y muy poco de la fe católica. En la asamblea sinodal participaron 130 obispos, 24 de ellos cardenales, 25 expertos hubo, 55 auditores, donde 20 eran religiosas, 10 de ellas fueron de la Unión Internacional de Superioras Generales, 15 representantes de la Unión de Superiores Generales, etc. Y la mayoría no se escandalizó ni gritó por el éxodo de millones hacia las sectas protestantes para así hacer propuestas de solución a esa grave realidad. Por eso es que tú prácticamente no escuchaste nada hablar de eso, ni los medios lo dieron a conocer, o muy poco, pues se perdió entre todo lo demás que sí se subrayó bastante. ¿Dónde estuvieron esos gritos de pastores preocupados o indignados por haber perdido lo que a precio de sangre consiguieron por siglos los misioneros? Parafraseando a nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 16:26, digamos directamente, ¿de qué le sirve a la iglesia salvar la Amazonia si pierde a los amazonenses? Dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y Jesucristo dijo, están ustedes tan cerrados que, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. En San Marcos 8:18. Por favor, abre los ojos, estimado hermano laico, religioso, sacerdote y respetado obispo. No podemos permitir que eso siga así, y mucho menos que se repita en otros lugares dentro de esta bendita iglesia. El primer paso para superar la realidad es reconocerla, para después lanzarnos a hacer lo que por muchos siglos hicimos bien y debemos recuperar, el dar la vida por las ovejas. Jesucristo, el Hijo de Dios y buen pastor, puso el grito en el cielo cuando dijo, ¿quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Palabra de Dios. San Lucas 15:4. ¿Cómo es posible que haya pasado todo lo que acabo de mencionar en uno de los más grandes niveles de ejercicio de reflexión pastoral en la iglesia? ¿A qué se debe que esta realidad eclesial tan grave haya pasado prácticamente desapercibida en el sínodo y sobre todo en las respuestas pastorales a ellos? Vamos a eso. Hay varias cosas que quiero subrayarte enseguida. El punto número 2. ¿A qué se debió entonces que esa tan grave y escandalosa realidad de pérdida de millones de católicos en esa zona amazónica y que en realidad pasa algo similar en otros países y se haya mencionado tan poco, callado, omitido esa situación escandalosa de perder millones de católicos a manos de las sectas protestantes? Vamos al siguiente punto, el número 2. Lo que sucedió es lo siguiente.
Yo lo resumo en esta frase: un análisis preconcebido siempre conduce unas conclusiones preconcebidas. Lo repito, un análisis preconcebido siempre produce unas conclusiones preconcebidas. Es decir, si así se inicia, así se termina. Desde mi forma de ver y analizar esta realidad, y por 32 años misionando en varios países, haber platicado incluso hace tiempo con el obispo del Mato Grosso, Brasil, que tiene mucho de la Amazonia, y personalmente incluso haber ido ya a predicar en algunas zonas amazónicas de Venezuela y el Perú, lo que pasó en el sínodo sobre el ignorar la grave realidad del abandono de millones de la fe católica hacia las sectas, es precisamente lo que ha dicho el obispo emérito Monseñor Ascona, y que fue reportado por Así Prensa. Él dijo así: el trabajo de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, se basa en un pensamiento único, una línea de pensamiento único, que es amenazante para el camino de la sinodalidad y la unidad eclesial de Brasil. Si bien es cierto, aunque el obispo también subrayó, y definitivamente yo estoy de acuerdo con él y muchos otros, que hay muchos elementos positivos del REPAM, también, sin embargo, el obispo volvió a afirmar: la discrepancia en la acción de REPAM con el pedido de los obispos latinoamericanos en Aparecida del CELAM es clara. Además, el REPAM, sigue diciendo el obispo, no representa la variedad de visiones del mundo, identidades diversas, teología y pensamiento pastoral abierto. El REPAM, dice el obispo, es una institución de pensamiento único, y eso es amenazante, porque eso puede ser un peligro para la libertad de pensamiento en la iglesia masónica. Es una Amazonia impuesta. Termina diciendo el obispo. Un poco después agregó Monseñor Ascona: la ausencia de realismo pastoral pentecostal en la cultura urbana, en la religiosidad popular, en la dimensión sociotransformadora, desde la dirección del REPAM, está produciendo áreas insensibles al sínodo, en la conciencia eclesial de Brasil y también en la propia Amazonia. Mencionado así por Así Prensa, solo agregaría que esa falta de sensibilidad, esa problemática, realmente no solo es en la Amazonia, es en otros lugares también. En resumen, ¿qué quiere decir con eso? Acerca del pensamiento único del REPAM, que son uno de los organismos líderes del sínodo, y también de otros que están alrededor de ello. En resumen, ¿qué quiere decir esto en relación con el hecho de ignorar la grave realidad eclesial del abandono de la fe en la Amazonia y en Brasil? Y agregaríamos incluso en otros lugares. Pues primero aclaremos que la crítica que hace el obispo emérito no solamente aplicaría al REPAM, no, sino a varios de los peritos, auditores, órganos de apoyo y otros invitados al sínodo, cuya visión de la realidad es altamente horizontalista de la fe. El problema no solamente es el REPAM entonces, sino otros que estuvieron alrededor de ellos y que siguen estando, peritos, supuestos expertos, auditores, teólogos, órganos invitados, cuya visión de su fe es altamente horizontalista. Es una forma preconcebida de ver y analizar la realidad, donde en realidad te vas a dar cuenta tú que lo que ellos ven, visualizan, comprenden, se enfocan en la realidad sociocultural. Esa realidad sociocultural para ellos está por encima de lo pastoral y evangelizador. Prevalece esa visión. Esa es la forma del pensamiento único que el obispo denuncia, donde la ausencia de realismo pastoral brilla y se manifiesta por su ausencia con las debidas consecuencias. De hecho, ya el Papa Juan Pablo II y algunos obispos lo habían señalado en el documento Iglesia en América. Allí se llega a decir o menciona al Papa: por otra parte, como señalaron algunos padres sinodales, hay que preguntarse si una pastoral orientada de modo casi exclusivo a las necesidades materiales de los destinatarios no haya terminado por defraudar el hambre de Dios que tienen esos pueblos, dejándolos así en una situación vulnerable ante cualquier oferta supuestamente espiritual. Pues bien, esta misma línea de pensamiento único o reflexión teológica parcializada no es otra cosa que la teología de la liberación en su versión radical indígena, o también, ahora como ellos la llaman, teología india. Sí, hermano, la razón por la cual se ignoró la gravedad del problema pastoral, del abandono de la fe católica de millones, es precisamente por esto. Porque nos encontramos que quienes están alrededor, liderando, organizando,
en realidad dirigiendo en muchas partes el sínodo, y lo que continúa son líderes de la teología de la liberación, líderes de lo que ahora le llaman la teología india, personas que van en esa línea de pensamiento único. Por eso no podían faltar de invitados el padre Paulo Suez y el padre Eleazar López, al que, por cierto, la Congregación para la Doctrina de la Fe le había llamado la atención en 1996. Y también las supuestas aparticiones que Leonardo Boff envió con mucha anterioridad al sínodo. Igualmente presente en el sínodo otros líderes y organismos alineados a esta forma de pensamiento. Por eso, hasta Monseñor Raúl Vera estuvo apoyando a sus afines. Líderes, teólogos, obispos, sacerdotes, organismos que tienen una visión altamente horizontalista de la fe, por lo cual, por esa visión que tienen, incapaces de ver son la realidad pastoral tan grave, tan dañina, tan escandalosa, de que se pierden 15 millones en la Amazonia y no se hace prácticamente nada porque ni siquiera se menciona el problema. Prácticamente fueron unos cuantos los que lo mencionaron. La gran mayoría no, y por eso ni les interesaba. Así se llegó al sínodo y así se está saliendo de él. Primero tuvimos los lineamientos o documento preparatorio, como lo había mencionado. Luego siguió el instrumento en laboris o documento de trabajo. Vinieron las relaciones de los círculos menores por idiomas y finalmente la relatio synodis o documento final. Sí, es cierto, pero en todo momento estuvo presente y predominando esta forma de pensamiento único que el obispo emérito Monseñor Ascona había denunciado. Por eso, si analizas los documentos de todo el proceso sinodal, que es lo que yo he estado haciendo, investigando, leyendo, reflexionando, estudiando atentamente, notarás que en todo el proceso abundantemente se habla de oír la voz de la Amazonia, pero no se habla de escuchar la voz de millones que abandonaron la fe católica. Se busca una ecología integral, pero muy poco una pastoral y teología integral. Se habla de una liturgia inculturada, pero muy poco de una cultura purificada. Se denuncia la violación de los derechos humanos y no se habla de la violación a los derechos religiosos al abandonarlos en lo más importante para ellos y cada uno de nosotros, que es la salvación de su alma. Se habla del cuidado de la casa común y no se habla prácticamente nada del cuidado de la Iglesia Católica. Se habla mucho de la opción por los indígenas y muy poco o nada de ofrecerles la opción por Jesucristo. Se habla mucho de cuidar y proteger la tierra, sus aguas y sus bosques, sus recursos y su territorio, su cultura y sus derechos, su lenguaje y religión. Excelente si fuéramos una ONG, una organización no gubernamental, pero no, mi hermano y hermana, no somos eso. Es muy pobre si ese es el resultado, puesto que nosotros somos la única iglesia que Cristo fundó y tenemos un mensaje esencial que llevar al mundo e integral. Llevar lo anterior y olvidarnos de lo esencial sería muy pobre y una traición al Evangelio. El problema no está en hacer lo señalado anteriormente, sino que la realidad es que la pastoral que han realizado en muchos sectores eclesiales de la Amazonia, en Brasil y en otros lugares, es que llevan un desequilibrio pastoral al preocuparse por cubrir las necesidades materiales, pero terminan por crear un vacío espiritual que está siendo llenado por las sectas, por la nueva era y por otras corrientes pseudo-religiosas. Como lo dijo un teólogo americano, en diversos lugares de América Latina, la Iglesia Católica hizo la opción por los pobres y los pobres hicieron la opción por los pentecostales. Increíble. El pobre, el indígena y el necesitado encuentran un refugio a sus necesidades materiales en la Iglesia Católica, pero no encuentra expertos en la misma dimensión en sus necesidades espirituales y termina por irse a una secta evangélica, a un brujo, a un chamán o hasta un astrólogo para que lo cure de sus males. Demasiadas Martas enfocadas en lo material, lo humano, lo tangible, lo inmanente, y pocas Marías a los pies del Maestro, llevando a la gente a los pies de Jesucristo y de su iglesia. No se trata de quitar ni disminuir lo primero, sino de la urgencia grave por aumentar lo segundo. Esa es una ceniza de la teología de la liberación radical que hay que barrer y que se ha transformado de una y otra forma ahora en una supuesta teología india y que ahora ha llegado al sínodo con todos sus líderes y su cargamento de más de lo mismo disfrazado de otra cosa. En realidad,
Es una pastoral orientada casi de modo exclusivo a las necesidades materiales de los destinatarios, que ha terminado por defraudar el hambre de Dios que tienen esos pueblos, tal como lo señaló asimismo el documento de Iglesia en América. El ver tan cerca el sufrimiento humano nos desenfocó del valor divino. Hermano sacerdote, hermana religiosa y hermano obispo, sí, hay que pedirle perdón al indígena, al pobre, al marginado, etc. Pero sobre todo, hay que pedirle perdón a Dios, pues la medida del hombre no se encuentra en el hombre mismo, sino en la estatura de Jesucristo. Repito, sí, hermano, hay que pedirle perdón al indígena, al pobre y al marginado, pero sobre todo pedirle perdón a Dios, puesto que la medida del hombre no se encuentra en el hombre mismo, ni en la naturaleza misma, ni en el indígena mismo, sino en la estatura de Jesucristo. La verdad sobre el hombre, la verdad sobre la iglesia y la verdad sobre Dios no podemos callarla. Si la medimos en base a la misma realidad, terminaremos traicionando el evangelio y a Jesucristo, y al indígena, al pobre y al marginado no lo ayudaremos a llevarlo a su plenitud. Lo reduciremos solamente a una categoría social donde nos descuidaremos de su parte espiritual. No porque haya dos cosas diferentes, separadas, realidades como dicotómicas. No, es porque es una sola. Por eso precisamente no podemos traicionar el evangelio. Tenemos que cuidar la dimensión horizontal, pero con mayor intensidad la dimensión vertical, de orientar todo hacia Dios mismo. Es por eso, a causa de esta línea de pensamiento único o visión horizontalista de la fe, que no existe en el documento final del sínodo nada de la apologética o defensa de la fe, a pesar de que ellos mismos mencionan la pérdida de millones de católicos en manos de los protestantes. Y eso se llega a pensar así porque de acuerdo a esa forma de pensamiento único o visión teológica de la liberación radicalizada, transformada, adaptada en teología india, de acuerdo a esa forma de pensamiento, no importa tanto el que pierdan la fe católica, pues de acuerdo a ellos lo importante y sagrado ahora sería no perder los ríos, los bosques, los ritos amazónicos, sus lenguas, su cultura, la biosfera y sus tradiciones. Claro que importa todo ello, sí, por supuesto, pero importa mucho más la fe cristiana que se ha perdido. Un pecado de omisión que algunos líderes nuestros, bien posicionados en puestos claves, llegaron a promover al sínodo y que les impide ver la realidad y desastre del hecho tan grave por ellos mismos mencionados y no analizados de haber perdido a 15 millones de católicos o casi el 50% del Amazonas, al seguir por años sus modelos pastorales al estilo de Leonardo Boff, Paulo Suez, el padre Lazar López, así como antes también lo fueron el exministro sandinista Fernando Cardenal, e igualmente con ideas afines. No podríamos dejar de mencionar algunos otros promotores de mayor o menor escala, como Juan Sobrino en El Salvador, Hans Kung en Alemania, Rosemary Radford en Estados Unidos, Julio de Santana en Uruguay, Sergio Arce en Cuba, María Pilar Aquino en México, Marcos Villamán en República Dominicana, Liliana Gallo en Colombia, Eduardo de Lerma y Enrique Dussel de Argentina, Sixto García en Estados Unidos o Fernando Torres en Colombia, y Juan José Tamayo en España. En realidad, la situación actual en varias zonas son simplemente huellas de su influencia que durante años han logrado insertar esta forma de pensamiento único y reducida de la fe demasiado horizontalista. Igualmente, no podemos dejar de mencionar al obispo Krautler, miembro del Consejo Sinodal y uno de los principales autores del muy criticado documento de trabajo del sínodo. De hecho, una vez se jactó de no haber bautizado nunca a un indígena y de que no tenía la intención de hacerlo, aunque ahora, en unas últimas entrevistas, acaba de decir que eso fue mal interpretado. De todas maneras, aunque haya cambiado la versión, el hecho es que si les preguntamos a estos líderes, tranquilamente dirán que no hay problema, que lo importante no es si pierden la fe, sino que no pierdan sus derechos, ni su cultura, ni su mundo, ni su ecosistema, ni sus ritos, etc. Así, hay varios de estos llamados supermisioneros teólogos actuales que han trabajado con esa línea en esa zona y esas han sido las consecuencias. Consecuencias que es grave, muy grave para la fe católica, para la fe cristiana, para la fe que hemos recibido de Jesucristo en su iglesia. Estos supermisioneros teólogos actuales atacan, de hecho, a los misioneros de los primeros siglos que llegaron ahí. Dicen que ellos llegaron a imponer la fe, pero que ahora ellos usan modelos a seguir donde se sienten felices por no haber bautizado a nadie en muchos años, misionando en la Amazonia. Solamente dicen acompañando, escuchando, valorando e interculturizando. Sí, hermano,
Exactamente. Durante esta investigación que dice, ya desde hace años y en los últimos meses de nuevo, esa es una forma de pensamiento que asumen a los indígenas y a su mundo. Los incorporan de una manera acrítica desde la fe cristiana, pensando que todo es prácticamente lo mismo y cayendo en un diferentismo religioso. Que se hayan perdido 15 millones de católicos en la Amazonia no les importa mucho o nada, pues si son de religiones indígenas dirán que es el mismo Dios, pero visto de otra manera. Y si se hicieron protestantes, entonces dirán o dicen se dialogará con ellos. Como alguien dijo por allí, loca es la persona que piensa que haciendo lo mismo va a obtener un diferente resultado. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que seguirá pasando, porque simplemente están transportando de nuevo sus ideas simplemente en otro nivel, pero de la misma forma que ya lo han hecho prácticamente en esa zona por muchos años, con las consecuencias que ya hemos mencionado. Eso les impide ver la gravedad del problema. De hecho, fue ya hace casi 25 años que varios habíamos mencionado el hecho de que si seguían con esa visión pastoral horizontalista en Brasil y en otras zonas, en ese país que tiene la mitad de las Amazonas, el 50% de ese país y de esa zona para el año 2050 ya serían protestantes. Lamento decirte que estaba equivocado, sí. ¿Por qué? Porque no será para el año 2050, sino para el año 2030 o antes, cuando esa tragedia pastoral suceda. De acuerdo al último censo del Brasil, en el año 2010, los católicos ya solamente somos el 64.6%, solamente el 64.6% en el año 2010 en Brasil. Por lo tanto, en este 2020 no llegaremos seguramente ni al 60%, cuando en 1970 éramos el 91.8%. Lo peor de todo esto es que ahora estos teólogos, líderes, organismos, asociaciones, etcétera, que han influenciado en gran parte al sínodo y siguen haciéndolo al querer seguir desarrollando y promoviendo sus ideas, están tratando de que esta forma de pensar se proyecte a todo el mundo católico, como si dijeran amazoneando el mundo, como extendiendo sus ideas de pastoral con los resultados que ya hemos mencionado. O en realidad es como usar ese sínodo como un punto de relanzamiento de sus actitudes que prácticamente habían desaparecido. Lo que los misioneros evangelizaron en 500 años, estos otros los han desevangelizado en 50. Reacciona, mi estimado hermano laico, religioso, sacerdote y respetado obispo. Di sí a los aportes positivos del sínodo y a una ecología integral, pero di un sí mayor a una evangelización integral, como se hizo en Aparecida. Que el poner los pies sobre la tierra no te hagan olvidar que nuestro corazón pertenece al cielo. ¿Cómo es que se fue desarrollando esta plática? En el primer punto miramos la gravedad de lo que ha pasado con la pérdida de millones de católicos, 15 millones de católicos en la Amazonia. Gravedad que se ignoró en gran parte. En el segundo punto, que una de las causas principales que viene de origen fue la REPAM y otros líderes y teólogos que manejan esta visión tan horizontalista de la fe. En este tercer punto, pondré el dedo más exactamente así como en la llaga, en un punto específico. El problema de las cenizas, le llamo yo, de la teología de la liberación radical en líderes y pastores católicos. Así es, mi estimado hermano. Ese es el punto número 3. El problema de las cenizas de la teología de la liberación radical en líderes y pastores católicos. Primero aclaremos que no hay una, sino varias manifestaciones de la teología de la liberación y que aquí estoy haciendo referencia a la forma radical. Pues son las cenizas de esta forma una de las causas principales de haber creado sectores en la iglesia donde se ignora gravemente el problema del crecimiento explosivo de las sectas y también de la forma correcta de enfrentarlo. Se hizo en el sínodo, pero se sigue haciendo gravemente en otros lugares, zonas, diócesis y países de la iglesia. Creo que nadie puede dudar de las aportaciones positivas de esta corriente religiosa a la iglesia, de la teología de la liberación, pero no de la teología de la liberación radicalizada. De hecho, el Papa San Juan Pablo II llegó a decir a los obispos del Brasil que era necesaria. Ni mucho menos se puede negar el influjo de la misma en el campo teológico y pastoral a nivel mundial. Sin embargo, al mismo tiempo, no podemos olvidar lo señalado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 1984, presidida por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, y después el Papa Benedicto XVI, que afirmaba: la presente instrucción
tiene un fin más preciso y limitado: atraer la atención de los pastores, de los teólogos y todos los fieles sobre las desviaciones y los riesgos de desviación ruinosos para la fe y para la vida cristiana que implican ciertas formas de teología de la liberación, que recurren de modo insuficientemente crítico a conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista. Esta llamada de atención de ninguna manera debe de interpretarse como una desautorización de todos aquellos que quieren responder generosamente y con auténtico espíritu evangélico a la opción preferencial por los pobres. De ninguna manera podrá servir de pretexto para quienes se atrincheran en una actitud de neutralidad y de indiferencia ante los trágicos y urgentes problemas de la miseria y de la injusticia. Al contrario, obedece a la certeza de que las graves desviaciones ideológicas conducen inevitablemente a traicionar la causa de los pobres. Hoy más que nunca es necesario que la fe de numerosos cristianos sea iluminada y que estos, resueltos a vivir la vida cristiana integralmente, comprometidos en la lucha por la justicia, la libertad y la dignidad humana, por amor a sus hermanos desheredados, oprimidos o perseguidos, más que nunca, la Iglesia se propone condenar los abusos, las injusticias y los ataques a la libertad, donde se registren y de donde provengan, y luchar con sus propios medios por la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente en la persona de los pobres. Esto lo afirmó el Papa en la Libertatis Nuncius, que es una instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación. Es decir, primero afirma los valores positivos y después menciona que hay algunas versiones de esta teología de la liberación que tienen aspectos muy negativos también. De esta manera, el entonces cardenal sintetizaba la razón del documento, pues unido a los elementos positivos, ya desde ese tiempo se manifestaban en algunas de esas corrientes de esa teología varios elementos contrarios a la fe cristiana. Sin duda que el influjo de la teología de la liberación hizo eco en muchas esferas eclesiales, se dejó sentir en lo positivo, pero también en lo negativo. Gracias a Dios, digo yo, a los cambios sociopolíticos en el mundo y a los diferentes mecanismos eclesiales que el magisterio de la Iglesia puso en marcha, los influjos negativos de esa corriente, en sus versiones más radicales, se fueron desvaneciendo. Lo bueno se asimiló y el fuego de lo negativo desapareció. Sin embargo, como dice el dicho, mi estimado hermano, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y así es, las cenizas se quedaron. Ese es el gran problema eclesial hoy en día, las cenizas que se quedaron y en todo el proceso sinodal se manifestaron en su máximo esplendor. Y si tú y yo no estamos atentos, esas cenizas se transportarán a otros lugares, generando las mismas graves consecuencias. Voy a mencionarte rápidamente 3 cenizas que siguen haciendo un grave daño eclesial. Número 1, inciso A o número 1. Casi imperceptiblemente, sin darnos cuenta, el valor positivo de la proyección social del Evangelio o promoción humana se fue convirtiendo en el eje sobre el cual gira la pastoral. Lo repito, hermano, casi sin darnos cuenta, el valor positivo de la proyección social del Evangelio o promoción humana se fue convirtiendo en el eje sobre el cual gira la pastoral en muchas partes de la Iglesia. Sin embargo, este desfase pastoral fue creando nuevas frases que disfrazaban ser algo diferente, cuando en realidad eran los mismos errores, pero con nombres nuevos. Como dicen en algunos países, te conozco bacalao, aunque vengas disfrazado. Como no se dieron por vencidos los teólogos más radicales de la teología de la liberación, ni por la misma realidad social que mostraba sus fracasos izquierdistas, fue convirtiéndose y apareciendo lo que ellos mismos llamaron después la teología india. Y surgieron así las nuevas palabras: la ecología integral, la interculturización, la evangelización sin conversión, las semillas del verbo identificadas más bien como fruto maduro. Asimilar es evangelizar, decían, salvar la madre tierra, proteger la casa común, la crisis socioambiental, dialogar más que evangelizar. Hablaban también y hablaron de aprender más que enseñar, la conversión cultural más que la conversión personal, defender la biosfera, etc. ¿Con qué razón
la preocupación que expresó el Papa Benedicto XVI en su mensaje inaugural en Aparecida. En el mensaje inaugural, así lo dijo el Papa, lo siguiente: escúchalo y analízalo. Tremendo lo que dijo el Papa Benedicto XVI acerca de lo que estamos haciendo la referencia. Sí, y era solamente el mensaje inaugural. Seguramente él había detectado ya mucho de eso. Lo logró allá, ayudó muchísimo. Sí, pero ahora no se ha logrado lo mismo. Nos dijo el Papa Benedicto XVI en su mensaje inaugural en Aparecida: la utopía de volver a dar vida a las religiones precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia Universal, no sería un progreso, sino un retroceso. En realidad, sería una involución hacia un momento histórico anclado en el pasado. Primer ceniza de la teología de la liberación radicalizada. Cenizas que se dejaron ver en el sínodo y se quieren expandir a otros lugares. Segunda ceniza de la teología de la liberación a la teología india, en una vertiente más radical. En realidad, ese fue el paso natural y fruto forzado por la realidad social cambiante y el fracaso de la aplicación de sus ideas, incluyendo los sacerdotes y obispos que se lanzaron de presidentes con esas ideas en mano y fracasaron. O el ejército zapatista en México, donde tuvo su apogeo don Samuel Ruiz y la teología de la liberación. Si no funcionó tan bien en una forma, solamente era cuestión de adaptarla a otra realidad y se da con el mundo indígena y con la preocupación ambientalista. En realidad, también ya está pasando lo mismo con la ideología de género, la homosexualidad, transexuales, transgénero, con lo que ellos le llegan a llamar incluso así, teología homosexual o teología LGBT. Son los mismos teólogos o líderes liberales, quienes están al fondo de todo ello, apoyando y promoviendo sus ideas. Un ejemplo de ello es que por eso en eventos y acciones de su corriente de pensamiento único y común, es ver al obispo de Saltillo, México, Raúl Vera, apoyando a los pobres, y después también verlo festejando y apoyando los rituales amazónicos que se hicieron diariamente en una iglesia católica cerca de donde se realizó el sínodo. Y también lo vieron y lo verás apoyando a ministerios homosexuales, viéndolos como algo bueno y normal en ese estilo de vida. Una investigación sobre ellos y rápidamente los encontrarás en estas tres áreas. Dice un dicho: todos los caminos conducen a Roma. Pero ese mismo dicho, si lo aplicamos en este caso, diría: todos los caminos de pastoral desviados provienen de una teología de la liberación desviada. Lo siento mucho, hermano, pero te tengo que decir la verdad. Las versiones de la teología de la liberación radicalizada, en sus cenizas, con ese horizontalismo de la fe que perdió la dimensión vertical, lo que provoca es lo que he mencionado, en cualquiera de las tres áreas. Tercer ceniza a cuidar, y pon mucha atención a lo que te voy a comentar. Nos dice Jesucristo: por sus frutos los conocerán. Por eso urge reaccionar, pues si se aplican los mismos métodos pastorales teológicos, el resultado será que en 20 años o menos, la Amazonia y Brasil será en su gran mayoría protestante, con una minoría católica dirigida por católicos que los ayudaron muchísimo en lo humano y los descuidaron enormemente en lo divino. Mira y analiza, nota atentamente la gráfica siguiente de las iglesias no católicas que ya han poblado la Amazonia con un 46%. Mira atentamente que todas las que crecieron son de corte o línea fundamentalista, son sectas donde la cuestión social para ellos es mucho menos importante en su labor evangelizadora y opuestas totalmente a la teología de la liberación y teología india. Todas estas iglesias fundamentalistas han crecido, todas, hasta los testigos de Jehová. Ahora, pon atención y mira atentamente la gráfica. Busca en esta misma gráfica a iglesias como anglicanos, luteranos, presbiterianos, episcopales, metodistas y encontrarás que no hay nada, ninguna. Precisamente aquellas iglesias que son mucho más interesadas en las cuestiones sociales y con teólogos que han apoyado la teología de liberación, la teología india, la teología gay, como ellos le llaman, etcétera, no aparecen, desaparecen, no crecen, ¿sí? No crecieron ni allá ni en otros lugares. No tendría que decirte mucho, hermano. Son las consecuencias. Es a la inversa, explicándote lo mismo que he mencionado. Cómo incluso las mismas sectas fundamentalistas han crecido precisamente al apartarse de esa dimensión
tan horizontal de la fe, donde se enfocan en el ser humano, en la cultura, en el indio, en la estructura social, ambiental que ellos viven, pero descuidan lo espiritual. En cambio, las sectas, que se enfocan ahí y se desfasan hacia el otro extremo, a pesar de que no les importa lo social, todas crecieron. Y todos los protestantes, inclinados también en la misma línea solo horizontal de la fe, y afiliados o alineados más bien a la teología de la liberación, ninguno creció, ninguno. Ni los luteranos, ni anglicanos, ni episcopales, etc. No. Incluso, lo que te voy a decir es increíble, incluso un delegado fraterno, es decir, un miembro invitado de una iglesia protestante al sínodo, dijo en el mismo sínodo que los obispos tienen que tener muy en cuenta que la gente quiere la palabra de Dios antes que todo. Imagínate a dónde hemos llegado. Que en el mismo sínodo hasta un mismo protestante le dijo a los obispos: ¡hey, reaccionen! La gente quiere la palabra de Dios antes que todo. Hasta un protestante se los dijo y ni así le hicieron caso. Ellos siguieron en lo importante pero secundario y descuidaron lo esencial. No hay mucho que pensar. Solamente recordemos lo que Jesucristo nos dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso, hasta las sectas con sus errores y desviaciones crecieron en la Amazonia, al centrarse en la dimensión espiritual pastoral en primer lugar, mientras que muchos sectores de la Iglesia Católica y de las iglesias del protestantismo histórico hicieron lo contrario. Reacciona, hermano, reacciona. Aprovecha todo lo bueno, fruto del sínodo y fruto de esas teologías, sí, pero no cierres los ojos ante esta realidad. Es un momento de lanzarnos a promover una evangelización integral, donde ser fiel al Evangelio de Jesucristo, a la tradición apostólica y al magisterio de la Iglesia que por siglos hemos tenido, que esa sea nuestra fuerza. Por eso es hora de promover una evangelización integral y una nueva apologética que se incorpore en todos los cuadros pastorales y académicos de la Iglesia. Lo que hicieron los padres de la Iglesia, muchos santos, y la Iglesia completa durante muchos siglos, fue salir a defender la fe, vivir, enseñar y practicar la apologética. Urge extenderla y multiplicarla mucho más de lo que se está haciendo. Vamos ahora al punto número 4 de esta reflexión pastoral. El punto número 4 es México y el crecimiento de las sectas. Un caso especial. México y el crecimiento de las sectas. Un caso especial. Si hay algo peor que un pastor pierda millones de ovejas, es el hecho de no interesarle que las pierda o que se las roben, mejor dicho. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 15, versículo 4. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es ser pastor. Jesucristo, a quien tú y yo creemos y al cual servimos, cuestiona si alguien que pierde el 1% no va a buscarlo. Y en la Amazonia se ha perdido no el 1%, se ha perdido el 46%. O sea, más de 15 millones de católicos engrosando las filas de iglesias no católicas, y en vez de tomar acción para buscar a los millones que perdimos y hacer algo para no perder más, en el documento final se mencionan las divisiones, sí, y acciones de otras iglesias, pero como algo prácticamente normal, como una, dicen ellos, oportunidad para trabajar en conjunto con ellos. Eso no es ecumenismo, eso es indiferentismo en su máxima expresión. Increíble. Ni qué decir del llamado interculturalismo, donde se cae prácticamente en un sincretismo religioso y reflexivo, donde se sacraliza todo lo relacionado con el indígena. Este sínodo era una gran oportunidad para hacer una autocrítica pastoral, como algunos lo han dicho, del por qué en los últimos 50 años pasó este éxodo de millones de católicos en la Amazonia hacia iglesias fundamentalistas. Y en vez de eso, se ignoró esta realidad para enfocarse en la realidad sociocultural, ecológica y cósmica. Obvio que había que hacer lo anterior, sí, pero nunca sin descuidar lo esencial, las ovejas que Jesucristo, buen pastor, nos dejó y busca sin cesar.
Si se sigue haciendo lo mismo que en los últimos 50 años, que por los 120 puntos propuestos en el documento final así lo parece, el resultado será que dentro de 50 años o mucho menos, la Amazonia será un 95% protestante, de línea fundamentalista, evangelizando sin una visión integral, y estará por allí un puñado de católicos, como si fueran la mejor organización no gubernamental, ONG, preocupada por el cuidado de la casa común. Hace poco leí un artículo donde se mencionaba que el pulmón espiritual de la iglesia muy pronto ya no sería Brasil, y me llamó mucho la atención. Se decía, y dice el artículo, que Brasil tiene el mayor número de católicos en el mundo. Sin embargo, se mencionaba que México lo iba a rebasar en ello. Y es por eso que este punto nos va a ayudar a entender mejor lo que ha pasado en la Amazonia, en el sínodo relacionado sobre eso, y el desinterés que hubo por la problemática tan grave del éxodo de católicos hacia allá, 46% que abandonaron la fe. Yo pienso que en realidad lo que menciona el artículo de que pronto Brasil dejaría de ser el país con mayor número de católicos, no sería en el futuro. En realidad ya pasó. O al parecer es así. Los números no mienten. En Brasil, incluyendo la Amazonia, el porcentaje de católicos ha caído, de acuerdo al último censo del 2010, a un 64%. Eso da 70 millones. En cambio, en México, también de acuerdo a su último censo y con datos presentados por el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es el 89.3%, lo cual da 84 millones, sin contar los menores de 5 años. Supongamos un margen de error de más o menos 5%, entonces ya sucedió, y eso nos da un dato sumamente importante que tú y yo tenemos que reflexionar a nivel mundial. México, sí, México, a pesar de ser frontera con Estados Unidos, que eso es bastante, de donde vienen la gran mayoría de las iglesias, grupos y sectas protestantes, y también sus recursos, a pesar de eso, México es uno de los países menos dañados de todo el continente americano por el proselitismo de las sectas, grupos, iglesias y otras organizaciones fundamentalistas. Vamos a analizarlo. Veamos lo siguiente. ¿Cuál es el porcentaje? Vamos a analizarlo. ¿Cuál es el porcentaje de católicos en América Latina? Si hacemos una investigación, el resultado es el siguiente. En Paraguay somos el 89%. No lo olvides. En México, el 85%. En Colombia, 79%. Ecuador, 79%. En Argentina, 71%. En Chile, 64%. Costa Rica, 62%. Brasil, 61%, de donde está gran parte de la Amazonia. República Dominicana, 57%. Puerto Rico, 56%. El Salvador, 50%. Guatemala, 50%. Nicaragua, 50%. Y Honduras, 46%. Aquí subrayo algo. Aunque el porcentaje de católicos es más alto en Paraguay, es de notar que la población de este país es de aproximadamente 7 millones. Mientras que en México es de 130 millones, más el hecho mencionado de que está mucho más cerca de Estados Unidos, de donde vienen las iglesias y los fondos protestantes. Estas estadísticas están basadas en el Pew Research Center y también en el INEGI de México. Otro dato clave fundamental que quisiera que lo grabaras en tu mente y corazón es el siguiente, y apunta directamente a la relación de las consecuencias de un horizontalismo de la fe, como la ceniza que mencionamos de la teología de la liberación y de la llamada teología india. Es que en México, como ya lo mencionamos, es de los países menos dañados por el proselitismo. Hay, sin embargo, en este país, en México, unas zonas bien identificadas, donde las sectas y protestantes crecieron mucho más que en todo el país. Piénsalo unos segundos y ya tendrás la respuesta. ¿Lo estás pensando, analizando? Te lo voy a repetir, mi estimado hermano. Este punto nos va a ayudar a reflexionar y entender la problemática para así saber qué hacer, qué está pasando y cómo reaccionar. Es un dato que apunta directo a la relación del horizontalismo de la fe con la situación en México, de las cenizas de la teología de liberación y la llamada teología india. Por un lado, México es el país menos dañado por las sectas, de los menos dañados, y eso que está cerca de Estados Unidos. Sin embargo, el punto es el siguiente: hay zonas bien identificadas donde las sectas y protestantes sí crecieron diferente a todo el resto del país de México. Ahora sí, ya tienes la respuesta. ¿En qué diócesis, pueblo
o parroquia de México, los protestantes en general sí crecieron más del 40 o 50% que no lo hicieron en otras partes del país. ¿Lo adivinaste? ¿Lo acertaste? Sí, así es, exactamente. En los lugares donde se desarrolló por muchos años una teología de liberación en su versión más radical y posteriormente la teología india. Ahí es exactamente, hermano, en los únicos lugares donde las sectas crecieron más de todo el país de México. Hace unos meses, de hecho, al investigar a profundidad el fenómeno religioso, en base a herramientas que da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, que es el INEGI, es decir, datos oficiales, estos datos no pueden ser más que elocuentes. ¿Cuáles son? Escúchalo. La diócesis de San Cristóbal de las Casas. Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. En Mateo 7:15. El informe es de gran utilidad. Este informe, que es oficial de parte del Gobierno de México, incluye el aspecto religioso en el periodo de 1960 hasta el año 2000, donde el obispo Samuel Ruiz estuvo a la cabeza de la diócesis, siendo su coadjutor precisamente el actual obispo de Saltillo, Monseñor Raúl Vera, desde 1955 a 1999. Ambos ejemplos prácticos de la teología de la liberación y teología india. El citado documento señala lo siguiente. Número 1, inciso A. El único estado donde decayó el catolicismo más allá del 65% fue Chiapas. Sí, Chiapas. En ese estado donde se encuentra esa diócesis, donde los teólogos de la liberación se implantaron, se promovieron, se desarrollaron y dejaron las graves consecuencias, dirigidas por Monseñor Samuel Ruiz y Monseñor Raúl Vera después. Sí, la pérdida de miles y miles de católicos, la cifra más abultada fue precisamente en Chiapas. No lo está diciendo alguien que esté a favor o en contra de ellos, son datos del gobierno oficiales. Ni siquiera en Oaxaca, Veracruz, Yucatán o Tabasco, que también tienen similar o mayor población indígenas, se alcanzó una pérdida tan alta de católicos. No, ni tampoco Ciudad Juárez, que es frontera con Estados Unidos. No, fue precisamente en Chiapas. El 91.2% de católicos que había en el año 1970 bajó a un 63.8%. Definitivamente, algo pasó en Chiapas. Algo pasó. Un hecho que provocó y está provocando este éxodo masivo de católicos. Inciso B. Los católicos que abandonaron la iglesia no se fueron hacia el ateísmo o perdieron la fe. No. La disminución es directamente proporcional al crecimiento explosivo de las sectas protestantes. Así, no debe extrañar que sea nuevamente Chiapas el lugar donde se verifica el mayor crecimiento del protestantismo. Sí. Ahora, apuntemos no a Chiapas en general, sino específicamente hacia la diócesis donde por 40 años Monseñor Samuel Ruiz fue el obispo diocesano. Sé que a algunos no les gustará esto, pero es la realidad y cualquiera lo puede confirmar entrando, investigando, verificando en los datos oficiales del gobierno del INEGI. En la página 140 del censo oficial que estamos analizando se habla del estado de Chiapas y se menciona lo siguiente: la diversidad es más alta al interior de la entidad, es decir, del estado, entre el municipio con mayor porcentaje de población católica, que es Rayón, 94.2%, y Chenaló, que tiene el dato más bajo, 16.8%, hay una brecha de 77 puntos. Es decir, mi estimado hermano, en otras palabras, el informe, que es totalmente imparcial, menciona que a nivel interno, en ese estado de Chiapas y en el municipio de Chenaló, donde se registra la mayor pérdida de católicos, sucedió eso. En efecto, en el año 2000, solamente el 16.8% era católico ya. Repito, año 2000, ya solamente el 16.8% eran católicos. En sentido opuesto, en el mismo estado de Chiapas está el municipio de Rayón, que representa el número más bajo de personas que han abandonado la Iglesia Católica. Ahora bien, una pregunta que te hago para meditar: ¿en qué diócesis del estado de Chiapas se encuentra el municipio de Chenaló, el más dañado por los protestantes, donde se perdió el 80% de los católicos? Al mismo tiempo, y en sentido opuesto,
¿En qué diócesis de Chiapas se encuentra el municipio de Rayón, con el mayor número de católicos perseverando en su fe? Sí, hermano, si lo estás pensando y analizando y escuchando bien, sí, Chenaló pertenece a la diócesis de San Cristóbal de las Casas y fue precisamente durante el periodo que Monseñor Samuel Ruiz llevó a su cabo una pastoral donde se dio esta vertiente de la teología de liberación radicalizada y teología india. Una verdadera debacle de la fe católica. Perdimos más de la mitad. En algunas partes de esa diócesis, ya 80-90% son protestantes. De acuerdo a los datos oficiales del gobierno, partes donde el 90% ya es protestante. Sí, donde abundaron estas formas teológicas pastorales, igual que en muchas partes de la Amazonia, es el único lugar de México donde las sectas también crecieron fuertemente. Por el contrario, en base a los datos oficiales, el municipio de Rayón pertenece no a la diócesis de San Andrés. Donde menos católicos se perdieron, pertenece a la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, al cargo de otros obispos que no siguieron una pastoral en clave liberadora, como algunos le llaman. Así, por estos datos comprobamos la triste realidad de la pastoral indígena dirigida por Monseñor Samuel Ruiz y esos mismos líderes que ahora lo hicieron en la Amazonia y que lo promovieron en el sínodo. Otro fruto que los teólogos y líderes de la teología de liberación y la llamada teología india olvidan mencionar es el presentado por el mismo censo que estamos analizando. Vamos a citar lo siguiente. En el documento nos dice así: de las religiones protestantes históricas destacan los bautistas y presbiterianos. Particularmente los presbiterianos, pues la entidad del estado Chiapas alberga 46% de los presbiterianos del país. Imagínate, 46% de todos los presbiterianos de México están allí, en Chiapas. En 2 lugares, dice el censo, 2 lugares, en Tenejapa y en Tumbalá. Más del 30% pertenecen a alguna de estas iglesias. El censo nuevamente, recuérdalo, es un censo donde mencionan muchos elementos, se analiza la sociedad en general, pero integran los datos del espectro religioso. El censo nuevamente, desde el punto de vista del gobierno, está afirmando esos 2 lugares porque sobresalen. El censo nuevamente se refiere al estado de Chiapas, pero menciona un dato a subrayar, que las iglesias protestantes históricas también tienen su nicho de gran crecimiento allí. El informe destaca que en todo el estado de Chiapas existen 2 municipios donde el protestantismo histórico es más alto, Tenejapa y Tumbalá. ¿Será posible? Estarás pensando, ¿será posible nuevamente que esos 2 municipios sean parte de la diócesis donde estuvo Monseñor el obispo Samuel Ruiz? Respuesta: sí. Vergonzosamente para quienes exaltan la pastoral realizada en esa zona, también lo son. En Tenejapa está la parroquia de San Ildefonso y en Tumbalá es la parroquia de San Miguel Arcángel. Ambas pertenecen a la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Y eso que estas iglesias del protestantismo histórico son ecuménicas. Imagínate, si estas que son ecuménicas, si estas que son más serias, en todo el país precisamente fue donde crecieron allí, donde estaban los teólogos radicales, los pastores radicales, imagínate nada más qué pasó con las sectas. Por eso, decimos en México, se dieron vuelo. Ay, de hermano, tenemos que decirlo y hay que proclamarlo. De Chiapas, México, a la Amazonia. Fue el brinco directo. De la teología de liberación a la teología india. Sí, el hilo conductor es el mismo. Ay, mi estimado hermano, laico, sacerdote, obispo, tenemos que decirlo. Ya seguramente lo estás concluyendo si estás escuchando atentamente esto. De Chiapas, México, se fue a la Amazonia. De la teología de la liberación a la teología india. Si el hilo conductor es el mismo, las consecuencias son las mismas. Y las consecuencias serán las mismas en otras diócesis y parroquias que sigan estas mismas líneas de pastoral que son prácticamente orientadas a lo horizontal, al aspecto humano y muy válido, pero que descuidan el elemento esencial de nuestra fe, la versión vertical, donde Dios y Jesucristo son la dimensión perfecta del ser humano. Sobrevalorización del elemento humano en detrimento de lo divino. Por eso, a pesar de la pérdida de millones en manos de los protestantes en la Amazonia, la apologética
brilló por su ausencia en el Sínodo de la Amazonia. Entonces, ¿a qué se debe que México, a excepción de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, sea uno de los menos dañados por las sectas? Saber esto te ayudará a dar la clave importante, hermano, para enfrentar con seriedad el problema gravísimo del crecimiento de las sectas a costa del catolicismo. La pregunta, en realidad, sería mejor hecha si la hacemos más directamente, que es como yo se la he hecho a varios expertos en relación con el fenómeno de las sectas. Les he preguntado, ¿han escuchado alguna vez que alguna persona diga o mencione una sola diócesis en cualquier parte del mundo donde se haya disminuido el ritmo de crecimiento de las sectas religiosas? Repito, eso se lo he hecho preguntas a gente que trabaja en diferentes países, que promueven la apologética, que han analizado el fenómeno de las sectas, y les digo, una sola diócesis, ¿han escuchado donde se mencione que se haya frenado el ritmo de crecimiento de las sectas? La respuesta que todos me dan es siempre no. He preguntado en varios países, en varios grupos, con varios líderes, y siempre me dicen que no. Hay muchas propuestas, teorías, análisis, pero poca efectividad. Entonces, cuando yo les pregunto a ellos que me dicen que no, ellos me preguntan a mí, ¿conoces tú alguna? Y yo les respondo y te comento a ti, hermano, sí, yo conozco una diócesis, y es lo que les llama la atención con aquellos líderes que he platicado que manejan la apologética o que tratan de enfrentar fuertemente el problema de las sectas. Sí les digo, yo conozco una diócesis donde se ha frenado el ritmo de crecimiento de las sectas protestantes. ¿Cuál es? Ciudad Juárez, allí donde yo estuve sirviendo por 9 años. Si revisas el censo del INEGI de este país, comprobamos la efectividad de nuestra labor pastoral. Al revisar el censo del INEGI, que te recuerdo que son datos oficiales del gobierno e imparciales y en gran parte científicos, comprobamos la efectividad de nuestra labor pastoral. Esta diócesis, Ciudad Juárez, a pesar de ser frontera con Estados Unidos y por ende cerca al proselitismo feroz del sectarismo, fue de las menos dañadas de todo el país, a la inversa de Chiapas, y logramos frenar el ritmo de crecimiento de las sectas. Sí, se puede hacer. Avancemos, hermano, ya estamos terminando. Avancemos al número 5. Como ya determinamos que en base a los mismos datos, México es uno de los países menos dañados por las sectas, y a la inversa, dentro de este país, las zonas más dañadas fueron Chiapas, específicamente la diócesis de San Cristóbal de las Casas, donde se promovió la teología de liberación y la visión horizontalista de la fe. Ahora, el otro dato fundamental es este, donde se logró frenar el ritmo de crecimiento de las sectas, en Ciudad Juárez, donde estuvimos trabajando fuertemente por 9 años. Ahí, en base a los mismos datos del INEGI, datos oficiales, comprobamos que fue efectivo el trabajo que se realizó en 9 años. Disminuir el ritmo de crecimiento de las sectas protestantes en una diócesis. Avancemos ahora entonces al punto número 5. Punto número 5, hermano. México y la apologética. Una experiencia ya comprobada y confirmada. Una respuesta al éxodo de millones de católicos en la Amazonia, en Brasil y en otras partes del mundo. Repito, México y la apologética. Una experiencia ya comprobada y confirmada. Una respuesta al éxodo de millones de católicos en la Amazonia, en Brasil y en otras partes del mundo. ¿Qué hicimos nosotros en esta diócesis? Lo mismo, estimado hermano sacerdote, laico, diácono, religioso y obispo, lo mismo que se hizo en México para lograr ser el país menos dañado por las sectas. La gente de otros países a veces me dicen, es que ustedes tienen a la guadalupana, a la morenita, a la virgen. En realidad, eso lo dicen solamente quienes no son de este país, quienes no son mexicanos. Eso es una bendición, sí, muy especial, pero no es debido a eso que se logró frenar el ritmo de crecimiento de las sectas en el país y mucho más fuerte específicamente en la diócesis de Ciudad Juárez. En México, lo que sí se hizo y se sigue haciendo y se tiene que hacer mucho más es integrar un elemento clave que en muchos países no se ha hecho con la misma fuerza y dinamismo. En este país, México, gracias a Dios, han surgido y se han extendido a otros países varios movimientos y líneas de pastoral muy importantes, entre ellos las escuelas de evangelización,
el Sistema Integral de Evangelización o CINE, los institutos y centros de formación en la fe. La renovación carismática en muchos lugares es fuerte y además otras acciones de parte de los obispos y líderes pastorales claves. Sin embargo, lo que ha servido para frenar las sectas no solamente es eso, sino el hecho de que, unido a todo lo anterior, por más de 30 años, México ha sido el único país donde se ha promovido el integrar la apologética en la pastoral de una mayor manera. Se ha promovido la defensa de la fe abundantemente, y aunque imperfecta, sí, con carencias y deficiencias también, sí es cierto, pero el resultado ha sido altamente efectivo y por eso a nivel mundial el impacto de las sectas en nuestro país es de los menos afectados. Te comparto ahora algunos ejemplos de ello, cómo se ha promovido fuertemente la apologética o defensa de la fe en nuestro país y por cuál es importante que se haga algo similar en todo el mundo, incluyendo por supuesto en la Amazonia y en Brasil, que son de los más dañados, y en otros lugares también. Ejemplos de esta promoción de la defensa de la fe. Primero, el padre Flaviano Matuli. Definitivamente, el padre Flaviano Matuli, el cual podemos decir y considerar el padre de la apologética moderna, junto con el movimiento eclesial Apóstoles de la Palabra, en estos 30 años han distribuido millares y millares de libros sobre cómo defender la fe y han logrado afianzar en su fe a millones y millones de católicos. Un primer ejemplo que no debemos de olvidar: el padre Matuli, su movimiento, la influencia con su material y los misioneros han llegado y llegaron a millones y millones de católicos en este país. 2. Ellos mismos han tenido miles y miles de misioneros laicos a tiempo completo en esos 30 años que han impartido cursos de apologética o defensa de la fe hasta en las zonas más alejadas del país. 2. 3. Si hacemos un cálculo a grosso modo, muy en general, tan solo el padre Matuli y los apóstoles de la palabra en este periodo de tiempo de 30 años dieron un mínimo de unos 10,000 cursos de defensa de la fe, como mínimo 10,000 cursos, imagínate, de defensa de la fe en 30 años. Yo mismo durante el tiempo que estuve con ellos, que fueron 15 años, di al menos unos 150 cursos, tan solo yo. Por supuesto, el padre Matuli dio el solo 1,000 cursos fácilmente o mucho más todos los miles de misioneros en 30 años, los varios miles de misioneros que han estado a tiempo completo en Apóstoles de la Palabra. Fácil, mínimo, se han dado unos 10,000 cursos de defensa de la fe. Ahora, multiplica eso por los cientos, como te decía, y cientos de misioneros que han pasado por este movimiento en este tiempo. Más súmale a ellos los grupos de promotores y defensores de la fe. Sí, sin duda se ha dado una vacunación general espiritual. Vacunación general le llamo yo, espiritual, directa de apologética a millones y millones de personas en México. Y de ahí el resultado. 4. También por muchos años en este país estuvo presente, y no podemos dejar de mencionar además al padre Daniel Gañón, que con sus libros y conferencias de apologética llegó a otros cientos de miles de católicos unidos a su iniciativa Redimir. También fue de gran ayuda. Además, no solo esto, en el norte de México y de allí a todo el país también estuvo presente el padre Disán Vázquez con su famoso libro de defensa de la fe, que pudo distribuir miles y miles y miles de ellos por todo el país por muchos años. También en el estado de Chihuahua puso su valioso granito de arena José Fierro, el cual es un experto en responder a las objeciones de los testigos de Jehová. Además, tampoco podemos dejar de mencionar a los servidores de la palabra del padre Luis Butera, que aunque su línea de pastoral no era tan directa hacia la apologética, sí tenían y tienen varios libros sobre defensa de la fe y también conferencias y temas sobre cómo defender la fe. Por supuesto, luego surgirían otros apologistas y en el canal católico no podríamos dejar de mencionar después María Visión, que tienen programas de defensa de la fe. En Ciudad Juárez, México, donde estuve sirviendo, gracias a Dios y a muchos colaboradores que tuvimos, logramos tener, imagínate, programas de radio y televisión de defensa de la fe. Logramos que se diera la materia de apologética en el seminario mayor de esta diócesis e integramos la materia de apologética también en el Instituto Diocesano de Teología, del cual fui fundador. Además,
Poníamos temas de defensa de la fe en el periódico local secular e incluso llegamos a distribuir miles y miles de trípticos sobre cómo defender la fe. Recuerdo que del último, con la colaboración de sacerdotes muy fuertes, de muchos de ellos y de la diócesis, tan solo del último tríptico, repartimos más de 50,000 folletos en un solo domingo al salir de las misas. Y fue posible gracias al apoyo tan grande de la diócesis y de muchos sacerdotes que estuvieron promoviendo y apoyándonos en dar a conocer que todo católico supiera defender la fe, la apologética. Es por todo lo anterior y más que se logró que en México las sectas no hayan logrado ni cercas hacer el enorme daño que han hecho en otros lugares. Se ha promovido en un nivel mucho mayor que en otros países la defensa de la fe, la apologética. Así que mi hermano, por último, el punto número 6 y con el cual termino esta reflexión es el siguiente. Urge renovar, promover y establecer una nueva apologética en todas las estructuras eclesiales. Es un llamado urgente en la Amazonia y en todo lugar del mundo. Así es, mi estimado hermano laico, sacerdote y obispo. El problema más grave y urgente no es el desastre ambiental en la Amazonia, ni el cambio climático, ni la desculturización indígena. Eso es grave y es excelente hacer cambios y acciones directas sobre ello, sí, y una conversión acerca de ello, sí, pero el verdadero y más grave desastre es el eclesial, donde millones y millones en la Amazonia y en el mundo, excepto México, están abandonando la fe católica a un ritmo tan fuerte que la Iglesia Católica va a desaparecer si no tomamos una acción directa como lo es el de promover y establecer una nueva apologética en todos los cuadros pastorales y académicos dentro de la Iglesia. Junto con todas las otras acciones evangelizadoras que se mencionan en Aparecida y que han sido excelentes en muchos lugares, urge lo siguiente, junto a todo eso, porque la apologética no es una panacea que solucione todo, no. Todos los movimientos eclesiales existentes ayudan en gran parte a fortalecer la fe, la especificidad. Lo específico es como un fuego donde van los bomberos y lo apagan, en la apologética, que se integra a todo lo demás. Pues bien, urge lo siguiente, si tú quieres responder en serio al llamado de Dios a enfrentar cómo hacer para que las ovejas ya no se sigan saliendo de la Iglesia Católica y se queden dentro de esta Iglesia bendita, para que después por otros medios pastorales se les ayude a crecer fuerte en su fe y vivan su dimensión de fe en todos los aspectos, urge, punto número 1, urge establecer una nueva apologética en todos los seminarios del mundo. Es increíble, pero mucha gente piensa que se enseña apologética en los seminarios. No, es al revés. En el 90% de los seminarios del mundo no se enseña apologética. Son poquísimos. Uno de ellos es donde yo fui maestro, en Ciudad Juárez. Pero en muchos seminarios, en muchas diócesis, no se enseña apologética. Eso hay que corregirlo si queremos enfrentar en serio el problema de las sectas. Punto número 2. Es necesario crear ministerios de apologética a nivel parroquial y diocesano. Que toda parroquia tenga su ministerio de apologética o defensa de la fe, y que en todas las diócesis tenga también un ministerio de apologética, junto con el ecumenismo. No hay problema, la apologética no está en contra del ecumenismo. Son dos líneas de pastoral que se complementan, el ecumenismo y la apologética. Por eso pueden convivir y complementarse muy bien a nivel diocesano. El ecumenismo, de acuerdo al mismo documento del Vaticano II, Unitatis Reintegratio, busca restablecer la unidad. La apologética, Unitatis Preservatio, sería preservar la unidad. Por eso es importante que ese ministerio, en este punto número 2, se crean a nivel parroquial y a nivel diocesano. Tercero, urge integrar la defensa de la fe en la catequesis presacramental de las parroquias. No lo olvides, urge integrar la defensa de la fe en la catequesis presacramental de las parroquias, donde se ha hecho y donde lo hicimos, excelente. Prebautismales, preconfirmación, de preparación para la confirmación, preparación al matrimonio, etcétera, meter un poco de defensa de la fe. 4. Urge
incorporar temas de apologética en los programas de formación de todos los diferentes movimientos eclesiales existentes y en otras estructuras similares. Incorporar temas de apologética en los programas de formación de todos los diferentes movimientos eclesiales existentes y en otras estructuras similares. Por ejemplo, en la Renovación Carismática, en el Movimiento Juan 23, en Emaús, Cursillos de Cristiandad, Legionarios de María, Sistema Integral de Evangelización o CINE, Camino Neocatecumenal, Regnum Christi, etc. En todos ellos hay que incorporar temas de apologética, porque si andan bien de glóbulos rojos distribuyendo oxígeno espiritual y andan mal de glóbulos blancos, defensa de la fe, es cuando se da ese problema. Y por eso de ahí mismo han surgido a veces personas que se van a las sectas o que incluso llegan a fundar algunas sectas. ¿Están mal los movimientos? No, por supuesto que no. Simplemente falta que se les integre temas o cursos o parte de su formación en la defensa de la fe o la apologética. 5. Urge integrar temas de defensa de la fe en los medios de comunicación católicos, como prensa, radio y televisión. Esto lo hacen los americanos y eso ha ayudado enormemente. Ha sido un impacto tremendo. Por eso en Estados Unidos, en la esfera americana, los católicos americanos en inglés, mínimo desde hace algunos años, un pastor regresa a la iglesia católica cada semana. Un programa, imagínense, de televisión, cada semana un testimonio de un pastor o líder protestante que regresa a la iglesia. Sí, ¿por qué? Porque si empiezas a estudiar, a ver, a analizar el mundo católico en los medios de comunicación, te darás cuenta que en la radio, televisión y prensa católica abundan apologistas. Entre los americanos en inglés hay muchísimo más. Eso tenemos que hacerlo igual o más en el mundo hispano. Número 6. Necesitamos formar en apologética básica a los agentes de pastoral de las parroquias y diócesis. Un nivel básico, pero todos los que están sirviendo en la iglesia tienen que saber defender la fe, ya sea en la parroquia y en la diócesis. 7. Urge establecer una cátedra de apologética en universidades y facultades católicas. Sí, actualmente brilla por su ausencia, pues hay que corregir eso. Si de verdad queremos enfrentar el fenómeno religioso, el pluralismo religioso, el proselitismo de las sectas, urge establecer la apologética, esa cátedra, en las universidades y facultades católicas. 7. Promover el surgimiento de nuevos ministerios y movimientos con el carisma o especialización de la apologética, que eso será lo que dará el soporte necesario para que se lleve esa apologética a todas las estructuras católicas. Tenemos que promoverlo y impulsarlo. 9. Apoyar, acompañar y formar a quienes ya trabajan en el campo de la apologética, para así evitar desviaciones de todo tipo en su ser y quehacer. Es decir, uno de los puntos que se ha sido difícil para desarrollar más la apologética es que a veces algunos líderes o ministerios se desvían, la practican, sí, la apologética, pero de una manera no tan correcta. Algunos apologistas o ministerios de defensa de la fe parece que están peleando, atacando, ofendiendo, condenando. Es decir, la practican sí, pero de una forma muy incorrecta. Pues bien, para evitar eso es mejor apoyarlos, acompañarlos y formarlos, para que así el ser y quehacer de la apologética sea llevado de una forma correcta. Y por último, es necesario y urgente incorporar la materia de apologética en todos los centros de formación de diáconos y de las religiosas también. No podemos excluirlos a ellos como líderes claves en la pastoral y en la formación de la apologética. Termino, mi estimado hermano laico, sacerdote y obispo, diciéndote, como decía el padre Matuli, cambiar o morir. No hay más. Cambiar o morir. Los datos y hechos son irrefutables. La historia no nos recordará, pero Dios sí nos va a pedir cuentas de cada oveja perdida que no hayamos recuperado y perdido a nuestro alrededor. El pecado de omisión del sínodo, de no ver la gravedad de la pérdida de millones de católicos hacia el protestantismo y el no promover una acción directa como es la apologética, no podemos repetirlo en ningún otro lugar, so pena de pagar las consecuencias ya señaladas por el mismo sínodo. Hoy tenemos una oportunidad única y especial de girar el timón de la barca hacia donde la pesca es mayor. Olvidar lo importante por atender lo urgente no es aplicable a la pastoral. Es necesario voltar al Dios que le da vida y sentido a la misión de la iglesia.
Sin ovejas, de nada sirve cuidar y proteger el aprisco redil. Aparecida nos da unas pautas claras de una evangelización integral y un inicio de la promoción de la apologética. Hermano sacerdote, hermano obispo, hermano laico, perder el valor de lo sagrado es empujar a las personas a buscar en amantes espirituales o sectas o iglesias no católicas lo que no les hemos manifestado de la presencia divina y salvadora de Jesucristo. La Amazonia y el pueblo en general no solamente está hambriento de paz y justicia, el ser humano está sobre todo hambriento de Dios. Y el vacío dejado por el materialismo, el consumismo, el comunismo, el capitalismo, etc., o lo llenamos nosotros reajustando la dimensión vertical de nuestra fe, o lo llenarán las sectas, los brujos y la nueva era. Un antropocentrismo cósmico interculturado, disfrazado de cristianismo, y una pérdida de lo sagrado, olvidando poner a Dios como el centro de la fe, no se queda sin pagar. Lánzate mejor. El poder de Dios por su palabra y la fuerza evangelizadora integral de la Iglesia, que va acompañado por una nueva apologética, es un camino ya iniciado y que tú puedes ser parte de ello. En efecto, nos dice el Catecismo de la Iglesia, en efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados más aún, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con hechos y con palabras. Nos dice así el Catecismo de la Iglesia en el número 1285, en referencia a la Lumen Gentium número 11. Urge renovar una nueva apologética que inunde de una manera armoniosa e integral la pastoral y toda la estructura eclesial. Si tú deseas promover una nueva apologética en tu parroquia, diócesis, movimiento, centro formativo, te tengo una buena noticia. Hay muchos recursos ya actualmente existentes en varios países. Búscalos y los encontrarás. Si acaso no los encuentras y quieres que te apoyemos, visítanos en defiendetufe.com. Defiendetufe.com. Sobre todo te recomiendo promover la Escuela de Apologética Online, DASAN, donde formaremos en esta área en todos los niveles con certificación episcopal de obispos de diferentes regiones del mundo que están impulsando una nueva apologética. Y muy pronto estaremos abriéndola. Búscanos para tener más información sobre ello en defiendetufe.com. Ánimo hermano, ánimo hermana, sigue adelante, no te detengas. Que Dios te siga bendiciendo. Tu hermano en Cristo, Martín Zavala. DASAM.